Mauricio guide you through. With every word they say, start new. With every guest, a change, a clue. Tune in to grow. Let your soul fly, the new beginning is just now. Muy buenas noches, México, muy buenas noches, universo, ¿cómo están todos? ¿Cómo estás, Mayra? Muy buenas noches, bienvenidos todos a este programa número 23. Número 23, hola Mao, buenas noches, ¿me oyes bien? ¿Todo en orden? ¿Todo sigue perfecto? Todo en orden. Súper, por un ratito se me fue el sonido y yo, ok, listo. Pues bueno, bienvenidos, hoy tenemos un programazo muy bueno, tenemos lo prometido con este invitado, que es la segunda ocasión que nos visita, que tiene un material impresionante. Y bueno, pues bien contenta, Mao, bien contenta. Yo amo, como siempre he dicho, los jueves, porque es como un cierre de semana bien, pero también como iniciar un fin de semana reflexivo. Y me encanta. ¿Tú cómo estás? Pues con muchísimo trabajo, afortunadamente, se han movido las cosas bastante durante las últimas semanas. Mucha gente que apoyar, muchos proyectos en los cuales pues hay que resolver, pero súper interesante. Y el punto es que creo que el mantenerte ocupado, no por estar llenando tu vida o tu mente de cosas, sino siempre estar en proceso creativo, creo que a mí me encanta y creo que es mucho de lo que aquí enseñamos a las personas, ¿no? De siempre pregúntate cosas, si ya no tienes más preguntas, búscale, ráscale, si las respuestas que tienes no estás cómodo con ellas, cambia las preguntas, pero siempre indaga, busca, invéntate cosas, porque creo que la vida no tiene razón de ser monótona, ¿sabes? Creo que siempre podemos encontrar, así sea mínimo, así, o sea, permítete sorprenderte con cualquier cosa de la vida y vas a encontrar un montón de cosas y siempre algo en que crecer. Así es, Mau. Yo creo que uno de los mayores regalos que tenemos como seres humanos es la imaginación y otro es la curiosidad. Y yo creo que la sabiduría viene por la curiosidad precisamente de no creer que sabes o tienes claro todo, sino que siempre hay muchas cosas nuevas que indagar, muchas cosas nuevas que descubrir. Y yo creo que es el paso por esta experiencia, ¿no? Estar siempre inventando, descubriendo cosas nuevas. Se me hace fascinante. Y bueno, en Amarte es el arte, nos han preguntado, Mau, incluso que si nosotros tenemos como un tipo de script, como un tipo de formato específico donde vamos, ya nos ponemos de acuerdo qué vamos a decir. Y la verdad es que no, yo considero que entre más orgánico, más genuino, fluye mejor y los invitados también se sienten mejor, porque finalmente es una charla donde todos estamos aprendiendo de todos y donde todos tenemos curiosidad pues, de lo que va a decir, por ejemplo, Rafa Mejía en esta ocasión que nos visita. Siempre me da curiosidad qué vas a decir tú, qué va a preguntar la gente. Y creo que eso es parte de lo bonito de este programa, que aquí todo es, pues, a darle que fluya, que salga lo que tenga que salir. Sí, creo que justamente de eso se trata la vida, de fluir, de ir navegando en la vida y no irla cargando, ¿no? Sé que de pronto hay situaciones en las que pues estamos incómodos, algo no nos funciona, de pronto no nos gusta el estado en el que estamos o cómo nos sentimos o cómo se siente la gente alrededor de nosotros, pero siempre hay por dónde y para ayudarte a encontrar por dónde, pues obviamente estamos totalmente dispuestos a apoyarte. ¿En dónde, Mayra? En maumendieta.com. Se me hace súper importante que tengamos ese acompañamiento, Mau, y yo realmente lo digo y lo repito, y no es cebollazo, no es porque seas mi colega y mi partner en esta aventura, sino porque realmente la gente me lo dice, la misma gente con la que te he recomendado, te sigue recomendando porque eres muy bueno en lo que haces, y yo creo que tiene que ver mucho con la pasión con la que con la que te entregas, ¿no? Entonces, maumendieta.com, si tienes atorado algo por ahí que no te deja avanzar y requieres una compañía que te diga desde una forma muy profesional tus puntos ciegos, te acompaña a descubrirlos, siempre está Mau disponible para ti.
Así es, así es. Y fíjate, me gustaría compartir esto. Hoy veía yo un video y, y pensaba yo en que de pronto nos cuesta trabajo invertirle en nosotros. Podemos gastar muchísimo en café, podemos gastar en una comida y podemos gastar un montón de dinero en comida, a lo mejor pagando más de lo necesario o en una salida, etcétera, pero pocas veces nos dedicamos esa inversión en nosotros. Y vi algo en un video que decía, el cliente que se va por precio vuelve por calidad, pero el que se va por calidad no vuelve por ningún precio. Y Exactamente. creo que justo lo que comentabas, y me siento muy orgulloso de eso, Mayra, es que hasta ahora todas las personas que he apoyado han regresado por calidad. Han Eso regresado es bueno. y si no son ellas, me recomiendan con alguien más y siempre me brindan la oportunidad de poder apoyar a alguien más y eso me encanta. Me encanta poder seguir apoyando a las personas. Y otra manera de apoyar a las personas y de apoyarse a sí mismo, invertir en sí mismo, pues también es invertir en aquello que pues te genera plusvalía, que hace que tu dinerito crezca, que hace que tengas un poquito más de patrimonio o un mucho más de patrimonio, porque este va creciendo y esto es a través de Bridge Makers California, que es justamente ese espacio, ese movimiento que te apoya a meterte en estos juegos de inversión donde no se trata de meterte al mundo financiero y aprender de la bolsa de valores y las criptomonedas y etcétera para poder hacer crecer tu dinero, sino que de una manera muy sencilla y muy accesible además, poder hacer que tu patrimonio crezca. ¿De qué se trata esto, Mayra? Cuéntanos. Así es, Mau. Bridge Makers California, un proyecto, un movimiento que realmente me cambió la vida y me ha permitido cambiar la vida de algunas otras personas. Y hablando un poquito de lo que dijiste de calidad, obviamente eso es lo que ofrece Bridge Makers, eso es lo que ofrece Amartes el Arte. Ya tenemos mucha gente. ¿Dónde está Rafa? Ya está la gente esperando que salga Rafa, obviamente porque Rafa lo que entrega es calidad también. Y lo que hacemos en Bridge Makers es precisamente ese mismo compromiso de crear un contexto de gente que te sostiene dentro de tu crecimiento y tu desarrollo. Si bien sí es un ejercicio de inversión en bienes raíces, es como crear un contexto, una comunidad donde todos estamos de alguna manera en la misma frecuencia y Bridge Makers cree mucho en esta crear una nueva tierra, que diría Eckhart Tolle, ¿no? Como que conectar con gente que estamos más o menos yendo hacia la misma dirección, pero sueltos, pero no solos. Entonces, Bridgemakers, si bien es un ejercicio de inversión en tierra, en los lugares de mayor frecuencia alta, de mayor vibración alta y de estado de conciencia que hay ahorita en el mundo, como es Yucatán, y que no es coincidencia que esté pasando ahí, pues bueno, este proyecto es hermoso y tiene que ver con la inversión, pero sobre todo con el crecimiento personal. Y bueno, yo ya no quiero esperar más y obviamente toda nuestra gente aquí también ya está feliz, como dicen, ya llegamos los discípulos, dicen, de Rafa. Y eso me encanta, conozco a Rafa ya de hace años y ver su evolución, siempre se me hizo un hombre muy sabio, pero obviamente cada vez adquiere más sabiduría. Entonces, recién desempacado de Chile, donde fue a seguirse preparando en este tema que es su especialidad, que es la nueva medicina germánica, nos va a hablar hoy de un tema bien interesante. Entonces, Pues vamos para allá. sin más, vamos para allá, vamos a seguir hablando de conciencia, vamos a seguir hablando de qué es lo que pasa dentro de nuestra cabecita y cómo y qué relaciones tiene con nuestro cuerpo. Vamos a investigarlo y vamos con Rafa Mejía. Pues bienvenido una vez más, Rafa, una vez más. Obviamente la gente lo pidió a gritos, muchos mensajes pidiendo que regresaras al programa y nos da muchísimo gusto que estés por aquí nuevamente. Bienvenido nuevamente a Amartes el Arte, Rafa. Hola Mauricio, Mayra, qué gusto estar nuevamente, pues feliz de seguir divulgando este conocimiento y bueno, estamos listos y bueno, gracias a todo el público y bueno, a parar el oído porque esta información se tiene que seguir divulgando. Es así, bienvenido Rafa, como siempre, me encanta que a pesar de que él tiene sus canales y que hace muchos
podcasts o programas en vivos constantemente, porque está, como bien lo dices, Rafa, comprometido a que esto se escuche y se expanda. Sí tuvo la disponibilidad inmediatamente de regresar aquí al programa. Y como vimos, no es que Rafa tenga seguidores en sí, sino lo dicen ellos, discípulos, gente que quiere seguir aprendiendo de las Bueno, enseñanzas que Rafa da. ¿Nos oyes, Rafa? bueno. Nosotros te escuchamos perfecto, Rafa. A ver, déjale, mando un mensajito de que nosotros lo estamos escuchando bien. ¿Me escuchan? Te escuchamos bien. Se, ¿Tú nos oyes? se cortó, nada más me quedé en que dijiste seguidores y ya no escuché más. Ahí está, creo. Perfecto, que no, yo no considero que tú tienes seguidores, sino como bien lo dicen ellos, discípulos, gente que realmente está comprometida de aprender de todas las enseñanzas que tú compartes. No solo de seguirte porque les caes bien, sino que realmente hay una admiración profunda, como te la tengo yo personalmente. Pero Gracias, bueno, gracias. elegiste este tema, Rafa, porque es algo que tenemos ya ratito, que se ha hecho todavía más viral, la palabrita misma lo dice, sobre el miedo a las enfermedades, sobre todo de todos estos últimos tiempos, todo lo que hemos vivido, la gente tiene mucho miedo a la enfermedad. Entonces, Rafa, entremos en detalle. Pues bueno, un gusto. Pues yo soy Rafael Mejía, divulgador de la nueva medicina germánica, descubierta por el doctor Hammer. Bueno, él sus últimos años de vida la bautizó como la Germanische Heilkunde. Pues no voy a profundizar mucho en el tema del nombre, pero es un paradigma, me atrevo a decir, muy revolucionario. Es como subirse a una nave espacial y dejar en carreta un montón de paradigmas que hay sobre la enfermedad y la salud. Vivimos en una época donde sí, mucha ciencia, mucho avance, pero cada vez más autismo, más cáncer, la gente se está volviendo a morir más joven, ¿sí? En México tenemos más de 10 millones de diabéticos, somos primer lugar en infarto al miocardio, bueno, la primera causa de muerte es infarto al miocardio, y bueno, vivimos en una sociedad muy antibiológica, con mucho estrés, ¿sí? Y bueno, comprender este nuevo paradigma al principio cuesta un poco de trabajo porque precisamente tenemos, pues bueno, muchas creencias, incluso creencias alimentarias, ¿sí? Y bueno, el doctor Hammer descubre 5 leyes biológicas que al decir leyes, pues bueno, él como médico internista, físico, teólogo, hace un descubrimiento, de hecho la cuenta, no sé, de más de 200 premios Nobel, ¿no? Pero para entender esto hay que profundizar porque, pues bueno, al decir leyes, es que esto se cumple en el 100% de los casos, ¿sí? Es una ciencia exacta, así como las matemáticas, que siempre se cumple. Tenemos las pruebas, lo difícil, bueno, es que la persona se abra a entenderlas. Y bueno, el tema de hoy, pues es eso, ¿no? Que las personas conozcan esta información, pues sí, para que pierdan el miedo a la enfermedad y comprendan que la enfermedad no es lo que te cuentan. La enfermedad es una adaptación, ¿sí? La enfermedad no es algo maligno, no es una falla, ¿sí? La nueva medicina germánica nos viene a desmantelar muchos paradigmas, por ejemplo, el contagio. Los contagios, pues bueno, se caen a pedazos, es una teoría, como la teoría de la metástasis, ¿sí? El concepto de enfermedades autoinmunes. Y bueno, mucha gente a lo mejor la está pasando mal en este momento, tiene un dolor, tiene un tumor, ¿sí? Pero sí es muy importante entender que el miedo y el pánico sigue llevando al cuerpo a un estado de simpaticotonía, de estrés, ¿sí? Que pues bueno, podemos ver que generalmente es lo que no ayuda a que la persona logre su fase de reparación, porque también, bueno, entra un tema que es difícil sacar, ya que tenemos la programación de me siento mal, voy al médico. Y el médico, pues lo único que hace es que está entrenado a diagnosticar y darte un tratamiento, ¿sí? La medicina convencional está realmente referenciada en muchas hipótesis, tiene muchas hipótesis, es la medicina de las hipótesis, y el doctor Hammer nos demuestra que cualquier enfermedad, el 99% de las enfermedades, tienen una sola causa, y es un DHS. A él se le muere su hijo por unos balazos que le dan, y bueno, desafortunadamente al poco tiempo que muere él desarrolla un cáncer de testículo, su mujer un cáncer de ovario y un cáncer de mama, y ahí le empieza a preguntarse y con la autoridad que tenía en los departamentos como médico internista, pues bueno, entrevistó a 200 personas con cáncer y resultó que todas las personas que tienen un cáncer sí o sí vivieron un evento que es dramático
inesperado y vivido en aislamiento. Ojo, hay una gran distorsión con la medicina germánica porque se asocia a biodescodificación, bioneuromoción, todos estos son ramas que incluso el mismo Hammer demandó. Hammer jamás habló de emociones y ojalá hoy quede claro que para que tú tengas una emoción debe haber un evento, ¿sí? Y el evento, ese shock, que es un shock, pues que es un instante, tu biología, tu parte más arcaica y animal, percibe que estás en un estado de emergencia. O sea, Hammer, al recibir la noticia de la muerte de su hijo, hay una percepción biológica que su cerebro decide, ¿sí?, activar un programa de emergencia que es hacer un tumor en el testículo para que pueda producir más testosterona y reemplazar esa cría que se perdió, ¿sí? Un cáncer de ovario es lo mismo. La mujer sí o sí que tiene cáncer de ovario perdió una relación, o sea, tuvo una pérdida relacional, una pareja, una abuelita, una madre o incluso una mascota, ya que los animales son igual que nosotros, son de grupo, de manada. Entonces, esta nueva medicina ya nos explica las fases de la enfermedad. Hoy tú vas al médico y te ven el tumor o te ven tu leucemia y lo único que hacen es atacar el síntoma sin entender que ese síntoma es la terapia que está haciendo el cuerpo para regenerarse. Por ejemplo, un cáncer de ovario, el tumor va a crecer en el ovario para hacer más estrógeno y esta mujer biológicamente sea más hembra, más femenina y se pueda reproducir por la pérdida relacional. Pero no dejan que ese tumor crezca porque empiezan a atacar, a poner radiaciones, a sentenciar a la persona, meterle miedo y ese tumor realmente es inofensivo. El problema es que hay tanta información colectiva de que el cáncer es maligno, de que el cáncer es una célula que se desarrolla de forma alocada. El cáncer es una proliferación celular. Un tumor de estómago tiene las mismas células que el estómago. Un tumor de hígado tiene las mismas células que el hígado. Un tumor de colon tiene las mismas funciones secretoras que el colon para eliminar un bocado indigesto que yo me tragué. Cualquier persona con cáncer de colon sí o sí vivió una situación, vamos a adornarla en los conceptos humanos, guarra, sucia, indigesta. Y ese tumorcito, mientras la persona en su psiquismo no lo resuelva, va a seguir creciendo hasta que pueda obstruir el colon. Y ahí es donde a lo mejor ocupamos una cirugía. Pero si tú le cortas el tumor, lo operas y no resuelve el conflicto, el cerebro sigue aumentando la función para eliminar ese bocado indigesto, que no se ve ahí, pero que el cerebro lo toma. Tu cerebro no distingue entre lo que es real y lo que es virtual. Nosotros nos enfermamos igual que los animales, pero peor. El animal, para que tenga miedo, debe de ver un depredador. Tú no, a ti basta con que te salgan las noticias y te digan que hay un bicho en el aire y te vas a morir. Ese miedo, el cerebro lo interpreta y entra en un estado de simpaticotonía. Entonces, todos los estreses, las amenazas, todos los estreses que vivimos que amenacen nuestra protección, nuestra reproducción, nuestros temas territoriales, el cerebro los interpreta y estresa los órganos para adaptarlos a la situación. Vamos por partes. Si yo me siento amenazado, si soy un hombre diestro masculino, yo para sentirme amenazado, para poder defender mi territorio, necesito abrir mis bronquios para respirar mejor. Un perro cuando se enfrenta con un depredador, o un león pues con un jabalí, o un león con un cocodrilo, cualquier animal que pelee necesita aumentar su función bronquial para respirar mejor. Una mujer no responde por los bronquios, sobre todo si es más femenina y es diestra, responde por la laringe, se asusta, ¿sí? Entonces, si usted vive un susto muy fuerte, usted es una señora, una chica que tiene su estado hormonal normal, ese susto ulcera su laringe, pero si ese susto dura un año, ¿sí?, dura 3 meses o mucho tiempo, va a estresar el tejido. Cuando nosotros resolvemos nuestros conflictos o salimos de estas situaciones dramáticas, viene la enfermedad. O sea, la inflamación es la reparación de los bronquios, bronquitis, artritis, reparación de la articulación, porque previamente la articulación se atrofió, porque la persona no se siente apta en un movimiento, como esposa, como hija, o en una actividad deportiva. Entonces, antes de enfermarte o de ver tu síntoma, ya hubo un conflicto, ya hubo una situación que tiene que ver con tus necesidades biológicas más esenciales. ¿Vamos bien? Porque estoy muy rápido. Sí, y ¿Sí? justamente eso te iba a decir, Rafa, es muchísima información y como dijo Jack el Destripador, vámonos por partes.
Sí, Entonces, tengo dos preguntas primero para empezar. Una, ¿qué es un DHS? excelente pregunta. El DHS, cualquier persona que hoy nos esté sintonizando y tenga alguna enfermedad, sea un cáncer, una diabetes, un lupus, bueno, la medicina tiene muchas etiquetas en las enfermedades, pero Hammer nos deja una cartografía muy precisa de cada tejido y de cada órgano. Los ojos, pues, son para ver, ¿sí? Las manos, pues, bueno, son para atrapar, ¿sí? La glucosa es energía, ¿sí? El estómago es para digerir, ¿ok? Las piernas son para correr. Entonces, Hammer le pone DHS en honor a su hijo que se llamaba Dirk Hammer Syndrome, a ese evento que activa el programa especial de emergencia. Por ejemplo, si yo tengo un cáncer ductal de mama, hay que buscar el DHS, que siempre es sí o sí un conflicto de separación. Cualquier mujer que tenga cáncer ductal, in situ, intraductal, ¿cómo se llama? Infiltrante, bueno, hay muchas etiquetas, es porque esa mujer vive una separación y nunca falla. Yo desafío a quien sea a que busque el DHS, el Dirk-Hammer Syndrome, que es ese choque biológico. Y eso es lo que hay que resolver o evitar recaer. Ya que este DHS, cuando la hembra vive la separación en el nido, ya que la mama representa la conexión, pues bueno, con la pareja, al vivir esa separación por una pérdida, se ulcera el conducto de la mama, así como te explicaba, se estresa el tejido, y la mujer cuando ya tiene el carcinoma, la inflamación, siente un escozor, le pica, se le contrae el pezón, ¿sí? O ya hay como una especie de sensibilidad, es cuando va al doctor y le dicen, usted tiene cáncer de mama. La mujer no entiende nada porque ella cree que se va a morir. Y ese cáncer de mama está rellenando, es un carcinoma que está cicatrizando esa ulceración. El mismo Hammer en sus libros nos dice el 95% de las mujeres con cáncer de mama no tendrían que morir. Y ahí viene lo complicado, vienen nuevos DHS. Si la mujer tiene hijitos chiquititos y es madre soltera, su percepción ahora puede ser de inanición. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Entonces, como el estrés es tan grande, ahora puede activar un conflicto en el hígado, un adenocarcinoma. El hígado hace más bilis para aprovechar el poco alimento que va a llegar, porque ahora estoy en una carencia de hambruna, porque a lo mejor tengo que pagar quimioterapias o quién le va a dar de comer a mis hijos. Esta medicina es tan exacta que si la mujer es diestra y el cáncer lo tiene del lado derecho, lo vivió el conflicto con pareja, partner, padre, socios, amigos. Si lo tiene del lado izquierdo siendo diestra, o una separación con la madre o con los hijos. Hay un cáncer también que es glandular. El DHS es un conflicto de preocupación o pelea en el nido. A las vacas, cuando les arrebatan sus becerros, muchas desarrollan cáncer de glándula, porque, bueno, perciben una preocupación. La vaca no es que perciba, mi hijo se va a morir. Ya hay una percepción, hay un instinto en el animal de que tiene que proteger a la cría. Y si la ve en peligro, el cerebro aumenta la glándula ahí para sacar más leche y poder nutrirla. Lo maravilloso de los descubrimientos de Hammer es que muchas personas dicen, bueno, entonces no hay que hacer quimioterapia. Pues realmente no. Un cáncer de glándula, crece la glándula, si se resuelve el conflicto, regresa la vaquita o tiene otra cría, resuelve el conflicto para el crecimiento y las bacterias tuberculosas se comen el tejido, va a oler feo, se elimina y se cicatriza sin ningún problema. Pero los animales tienen más habilidad de transitar sus programas, nosotros no. Nosotros ya preparé sus papeles, ¿sí? Y si yo tengo miedo a morir, ahora mis pulmoncitos hacen nódulos para respirar más aire por el miedo a morir. Entonces a eso le llaman metástasis. No existen las metástasis, están mal interpretadas. Existen nuevos impactos en la percepción de la persona, nuevo estrés que hace que los órganos entren en actividad. Y las quimioterapias, que son nefrotóxicas, cardiotóxicas, son venenos. La quimioterapia viene del gas mostaza. En una guerra hubo un estallamiento de un barco con 100 toneladas de gas mostaza que mató a mucha gente en la médula. Pero el paradigma de la medicina convencional es ataca lo que está pasando en el cuerpo porque el cuerpo falla y no entendemos por qué. Un oncólogo haya estudiado en la mejor universidad en Houston, donde quieras, no conoce esta información. El doctor Hammer era un médico alemán, internista, verificó en muchas universidades, pero desafortunadamente le negaron su tesis porque se caería el sistema. La persona al conocer esta información se puede evitar una metástasis, se puede evitar, pues bueno, más estrés, más miedo y nuevos conflictos y puede solucionar y su cuerpo regenerar.
¿Qué hay que hacer? Pues bueno, hay que hacer muchas cosas, tomar conciencia, tomar decisiones, no tener miedo. Claro, hay que comer bien, pero desafortunadamente hay muchos paradigmas. Hay gente que piensa que el azúcar el azúcar hace crecer el cáncer. Eso es falso. Que hay que tener una dieta alcalina para quitar el cáncer. Eso es totalmente falso. Que son emociones negativas que tienes guardadas. Eso es totalmente falso. El cáncer se activó en un evento específico, en un shock. Y la emoción es el síntoma. La emoción no es la causa, es un efecto y es un síntoma de la situación que yo viví en ese momento. Las emociones nos Oye, ayudan a Rafa, tomar decisiones. y con todo esto que mencionas, o sea, queda claro que el DHS es justamente ese evento donde está sucediendo, donde hay ese miedo, esa preocupación, ese desequilibrio, donde pues el cuerpo de alguna manera busca el mecanismo de protección para poder dar el siguiente paso, ocuparse de lo que está generando el evento, o sea, el impacto del evento, Claro. y de ahí empieza a desarrollar. Ahora, hablando como, digamos, en la medicina tradicional de las enfermedades, pues desde siempre nos han dicho que pues nos vacunemos para no tener enfermedades. ¿Cómo me vacuno para no tener un DHS? Es imposible, la única forma sería no vivir, porque hay que entender que el DHS es una bendición. Gracias al DHS el cuerpo se adapta y si lo solucionas, si lo resuelves, pues eres más fuerte, ¿sí? O sea, no podemos evitar el DHS porque uno de sus criterios es que es inesperado. Por eso, mucha gente le cuesta trabajo entender esto, porque por todos lados nos confunden y nos dicen, sube tu sistema inmune, lleva una buena dieta. Yo te puedo dar 1000 casos de personas que hacen ejercicio, meditan y tienen cánceres que no entienden por qué. Niños que tienen leucemia, no tienen nada que ver los hábitos saludables, ¿sí? Eso de hábitos saludables es muy relativo. Ojo, no estoy justificando que coman de la fregada y que hagan como quieran, pero se trata de vivir en coherencia. Pero el DHS no se puede evitar. No se puede porque es parte de la vida, es parte, gracias a los DHS o a los conflictos biológicos, hemos llegado hoy como especie hasta lo que hoy somos. Y entonces Rafa, no se trata de evitarlos, se trata de aprender a vivir con ellos. Claro, lo que pasa es que un animal cuando vive un DHS, realmente el animal resuelve el conflicto muy rápido. O lucha, huye y ya, el ser humano no. El ser humano relata su problemática, la publica en el Facebook, se la cuenta a todo el mundo, va con un terapeuta, se retroalimenta, se conecta al pasado, es muy mental. Nosotros tenemos la habilidad de crear percepciones que aunque no sean reales, para mi biología sí lo son. dicen que el ser humano es el animal que puede repetir una muerte en su cabeza todos los días. O Claro. sea, la persona, tu ser querido murió y tú lo sigues matando en tu cabeza todos los días y eso hace que el conflicto pues se desarrolle. Rafa, me encantaría, porque sé que tenemos demasiada teoría, pero me gustaría aterrizar un poquito en casos específicos. Te Sí. quiero hablar de 3 casos en particular. Tuvimos una chica que nos hizo una pregunta que de hecho veo que está conectada, que dice, a mi mamá la atropellaron frente a mí y murió. ¿Cómo manejas esto? ¿Cómo puedo reprogramar mi mente ante algo así? Pues bueno, vamos a lo mismo. Nosotros tenemos una percepción que es basada en los sentidos y los códigos biológicos que ya tenemos. Aquí lo importante es que ella comparte este conflicto. Muchas de las personas no comparten el conflicto y eso hace que se agrave más. Aquí es importante que lo comparta, pero ¿cómo lo puede vivir? Es que cada persona lo vive diferente. Este es el problema que tenemos en la medicina actual. Tratan a la gente de forma general, tratan a las masas y cada caso es específico. Por ejemplo, si yo veo que atropellan a mi madre y muere, lo puedo vivir como una separación injusta y puedo activar un vitíligo, ¿sí? O puedo vivirlo como un susto en el territorio y a los pocos días que yo resuelvo la situación o la voy aceptando, me va a dar una laringitis, ¿sí? O, por ejemplo, lo puedo vivir como una pérdida relacional y puedo activar quistes en el ovario o puedo activar un cáncer de ovario, ¿sí? Pero a ver, no se asusten, siempre el cuerpo lo interpreta de acuerdo a cómo recibió la información y eso no lo podemos controlar. Hay una mujer que se le puede morir su esposo, ¿sí? Y lo puede vivir como una inanición y le puede activar el hígado o le puede activar hígado graso,
Sí, va a tener reservas porque ese marido le ayudaba a mantenerla. Aquí lo importante es que ella comparte el conflicto, que trate de aceptar la muerte de su madre, ¿sí? Y que no se espante si tiene los síntomas. Lo pudo haber vivido como una injusticia y le puede afectar la curvatura de tenor del estómago y le puede quitar el hambre muchos días. Y después puede tener una Helicobacter pylori. O sea, aquí lo importante es que si tenemos esta información, el día que vivimos un DHS, una situación dramática, inesperada, créanme que ya no lo vivimos igual y buscamos mejores estrategias. Bueno, y ahora te quiero comentar un caso particular mío que yo lo he comentado creo que en alguna ocasión aquí en el programa. En el 2012 yo fui diagnosticada con un tumor en el intestino que pesaba Ujú. pesaba 1 libra, medio kilo. Me habían dado un diagnóstico muy fuerte, posiblemente cáncer, me tenían que abrir 15 centímetros, cortar mi intestino, volver a reconectar, hacer biopsia, ya sabes, muy, muy trágico. Y yo no sabía nada de todo esto, todavía no estaba yo en el mundo de meditación ni nada, pero algo dentro de mí de manera instintiva o intuitiva eh, me hizo hacer como mucho las paces con el tumor. O sea, parecía yo que tenía un embarazo de 4 meses. Ujú. Literal, sentí mucho agradecimiento. Yo te puedo decir que antes de eso yo era muy hipocondríaca y justo la llegada de ese tumor, no sé por qué me regaló mucha paz. Mi punto es que cuando me operaron, antes de que me operaran, el doctor decide hacer una laparoscopía para más o menos ver qué se iba a encontrar adentro. Y cuando hace la laparoscopía, el doctor me dice que a la hora de tocar el tumor se desvanece y lo puede sacar por la laparoscopía. O sea, si quisiéramos buscarle una explicación científica, porque el doctor no me la pudo dar. ¿Tú cómo lo Nosotros sí te la verías algo podemos así? dar. Exacto, eso es lo que quiero escuchar. Sí, mira, bueno, cuando me dices el intestino, ¿es el intestino delgado, me imagino, o el grueso? La verdad es que no recuerdo. Es que es muy importante saber eso, pero no importa, tanto el intestino delgado y el intestino grueso Creo era el grueso, de hecho. están controlados por el tallo cerebral, por el cerebro más arcaico, más reptiliano, por así decirlo, porque curiosamente el cerebro más viejo, para poder vivir, necesitaba estos órganos para el bocado. O sea, lo más esencial para estar aquí es atrapar un bocado, ¿sí? Entonces, todo lo que es de la boca hasta el recto, incluso parte del páncreas, del esófago, son órganos tan antiguos, ¿sí? Que fueron los primeros que se desarrollaron con el primer cerebro. Lo que pasa es que el cerebro está clasificado en endodermo, mesodermo y el cerebro nuevo, que es el neocortes o el ectodermo. Entonces, tu conflicto fue un conflicto muy arcaico, muy animal, muy devocado, en un contexto de querer eliminar algo que no asimilabas, ¿sí? O algo que querías obtener, pero más que nada es no asimilar, ya que el intestino se dedica a asimilar los nutrientes. Entonces tú viviste un DHS, ¿sí? Donde no pudiste asimilar una situación indigerible, ¿ok? Entonces el cerebro lo que hizo es hacer un pólipo, a lo mejor un tumor, un adenocarcinoma, pero hay dos tipos de tumores, hay absorbentes y hay secretores, y esto no lo sabe la medicina. Entonces, ¿qué pasó con ese tumor? ¿Por qué se desvanece? Porque seguramente, ¿por qué estás bien? Porque obviamente resolviste tu conflicto. Ujú. Si tú no hubieses resuelto tu conflicto, hubiese vuelto a crecer. ¿Y qué pasa? No sé si tuviste fiebres en algún momento o sudores. Bueno, ¿qué pasa cuando un tumor ya no es necesario porque ya no necesito absorber esa situación o eliminarla? El cerebro frena el crecimiento o una de dos, lo encapsula o lo caseifica. ¿Qué es caseificarlo? Hacerlo como un queso gruyere. Y eso lo hacen las bacterias o las bacterias tuberculosas. El problema es que con tantas quimios que nos ponen, que creo en tu caso no fue, con vacunas, ¿sí? O antibióticos, antivida, matamos todo ese sistema de bacterias que ya no pueden trabajar y hacer su proceso. Luis Pasteur, el que nos enseñaron las primaras, es el culpable de que creamos que las bacterias o los gérmenes son los culpables de la enfermedad. Y eso es totalmente erróneo. Entonces, ¿qué pasó contigo? ¿Resolviste el conflicto porque a lo mejor perdonaste, soltaste, no sé qué haya pasado, y simplemente el tumor queda inocuo? Se intentó caseificar, a lo mejor no tenían las bacterias y es totalmente inofensivo. ¿Cuándo puede ser ofensivo? Cuando creció mucho y hace una oclusión, obstruye, pero muchas personas les quitan los tumores y no entienden la medicina por qué vuelven a salir.
Pues porque hay el conflicto activo o hay una recaída en el conflicto. El problema es que no integra la medicina convencional el psiquismo, lo que vive la persona, lo que siente, ¿sí? Pero en tu caso, si hubieses tenido micobacterias, incluso el cáncer de colon o del intestino, lo diagnostican cuando hay heces con sangre. Muchas personas ya están resolviendo el conflicto del colon y están haciendo heces con sangre porque se está eliminando el tejido muerto. Lo mismo un carcinoma en el cérvix, hay muchos sangrados y puede durar unas semanas, pero eso no te mata bajo ningún punto de vista. ¿Qué te mata? A lo mejor te voy a decir, es cáncer y activas nuevos conflictos, entras en quimios y bueno, pasan un montón de cosas. Cada caso es diferente, ¿no? No todos tenemos los impactos de la misma manera, pero tu tumor ya estaba inservible, por así decirlo. Y fue de un momento a otro que desapareció, incluso igual me detectaron o me diagnosticaron artritis en las rodillas, me dijeron que no iba a caminar en 10 años. Eso fue en el 2009 y me dijeron que en 10 años iba a estar en silla de ruedas. En este intro pasa lo del tumor y cuando yo me doy cuenta que lo que yo hice fue, no lo entendí como resolver el conflicto, sino como hacer las paces con lo que era y entrar en un estado de paz y de meditación profunda que se desvaneció. Y lo mismo hice con mis rodillas. Yo se supone que según la ciencia o la medicina tradicional, yo debería estar en silla de ruedas hace 5 años y ahorita ando de arriba para abajo. Entonces, tiene mucho que ver con hacer las paces con lo que es y no creerte, o sea, escuchar el diagnóstico, pero no hacerlo un pronóstico. Claro, incluso hay muchos errores en los diagnósticos. Tenemos una medicina convencional iatrogénica con muchos choques biológicos iatrogénicos. Por ejemplo, yo he tenido casos de personas que les dan el diagnóstico de esclerosis cuando no lo tienen y se empiezan a paralizar a los pocos días. Tú le dices a una persona que tiene esclerosis y que va a usar su silla de ruedas, eso le agrava más el conflicto motor y se empieza a poner rígida. Cualquier animal ante el miedo se va a hacer el muerto y su corteza motora lo va a desconectar. Cuando una persona resuelve el conflicto motor, empieza a tener espasmos o crisis epilépticas, pero la medicina ve como malo una crisis epiléptica. Te empieza a dar antiepilépticos, te empieza a dar químicos, fármacos y te mantienen siempre en una recidiva constante. O sea, la mayoría de los síntomas son fases de reparación. Por ejemplo, una angina de pecho no. Una angina de pecho ahí sí es fase activa del conflicto, pero la mayoría de las enfermedades, el síntoma es la reparación. Claro, hay síntomas muy fuertes, muy dolorosos, que en algunos casos es válido usar cierta medicina, pero cuidado con las quimios, porque las quimios, en un estudio en Harvard, nos habla de que solo sobrevive el 2% de las personas en un lapso de 5 años, y de eso nadie habla. Oye, Rafa, creo que lo que hemos podido observar, digamos, en los últimos años es que anteriormente como que hemos clasificado la medicina, la ciencia ha clasificado al cuerpo humano como una máquina, ¿no? Como una máquina un poco como aislada, que tiene funciones predeterminadas y que siempre va a funcionar igual. Pero ahora lo que hemos visto en los últimos años con el estudio más consciente, con el recobrar un poco las filosofías y las culturas antiguas y empezar a hacer como convergencia entre los viejos conocimientos, las viejas creencias, más la ciencia, nos damos cuenta de que el cerebro, la mentalidad, lo que pensamos, lo que sentimos, tiene mucho más impacto que lo que mecánicamente debería de hacer o resolver el cuerpo, ¿no? Entonces es como que la medicina se está transformando más allá, como de llevar el carro al mecánico, donde si se descompuso, no sé, la batería, pues se la cambias por otra nueva y ya está. En el caso del ser humano no es así, no es una máquina tan simple como un automóvil que se descompone una parte, la cambias y ya está, vuelve a funcionar, ¿no? Mi pregunta es, ¿cómo podemos hacer ahora que ya tenemos esta evolución, esta transición de la medicina para todos aquellos que, pues de alguna manera, toda nuestra vida hemos seguido a la medicina alópata, porque pues es con lo que nacemos, apenas nacemos, todavía no tenemos ni voluntad de decidir y ya nos inyectaron, ya nos vacunaron, ya estamos en este medio y como decías, pues es luchar contra un sistema, ¿no? O sea, las farmacéuticas hoy día gobiernan de lo que nos enfermamos y de lo que no, porque pues es un negocio de miles de millones de dólares. ¿Cómo podemos hacer desde casa para salirnos un poquito de este juego y empezar a ser más saludables
sin tener que recurrir a la medicina alópata y empezar a buscar este tipo de alternativas? ¿Cómo le podemos hacer desde casa, Rafa? Pues mira, muy buena pregunta. Ahora sí que hay personas que son felices con la dieta keto. Si eres feliz con esa dieta, adelante. Si eres feliz con la dieta vegana, adelante. Pero no te engañes, ¿sí? Ahora sí que se trata de satisfacer tus necesidades más básicas, tu territorio. Necesitamos una manada, un grupo. En manada, en grupo somos más fuertes, ¿sí? O sea, hay que ver también el estado hormonal. Un hombre cuando está masculino está hecho para crear, para construir, ¿sí? Para crear proyectos. O sea, nosotros somos seres de movimientos, animados. Todo lo que sea inhibición de acción nos va a generar conflicto. Entonces, yo les podría decir algo muy simple: muévanse. Y no nada más en el sentido de movimiento así, ¿no? Muevan su mente, háganse otras preguntas, experimenten, prueben, ¿sí? Y usen sus sentidos. O sea, no se trata de una fórmula, porque hay gente que, por ejemplo, es feliz cenándose su pan con leche y hoy te satanizan que el pan no lo debes de comer, ¿sí? Hay Yo soy uno gente de que es ellos. feliz Yo yendo soy al uno de McDonald's ellos. y es feliz y no tiene diabetes, ¿sí? Hay gente que es feliz haciendo un montón de ejercicio y está bien, si realmente eres feliz, pero un león corre porque tiene un propósito. Entonces nosotros tenemos muchas creencias. Más que nada sería también escuchar a nuestro instinto. Creo que eso sería escuchar al instinto. Claro, si escucho a mi instinto también, pues a veces me van a dar ganas de orinar frente a mi suegra para marcar el territorio, ¿no? Pero no se trata de eso, ¿sí? Pero ese instinto es muy sabio y es el que nos ha mantenido aquí durante millones de años, que se está frenando. Mucha gente en este momento está en quimios y su instinto le dice: es que yo siento que esto no lo tengo que hacer. O tu instinto a veces es irte de ese territorio donde te sientes amenazada o donde te estás desvalorizando. El problema es que somos muy humanos o muy mentales. Claro, lo seguimos siendo, pero se trata de encontrar un equilibrio y desafortunadamente a veces se lo encuentras pues con los errores, aprendiendo de los errores, ¿sí? De hecho, ha habido casos que gente que muy saludable, que come muy bien, que hace mucho ejercicio y muere de derrame cerebral, de infartos. Considero yo que a lo mejor se alimentan también y hacen tanto ejercicio por miedo a enfermarse. Exactamente, Maya. No por el gusto de hacerlo, sino por Y, miedo a están enfermarse. frustrados, o sea, tú podrás correr 15 kilómetros y fortalecer tu músculo cardíaco, ¿no? Pero si tú te sientes sobrepasado, porque tienes que dar una imagen o por el qué dirán, porque hay gente que se estresa por el qué dirán, hay gente que se estresa por mil cosas, pues bueno, tu miocardio se va a atrofiar, en fase activa se va necrosando y después viene un infarto, ¿sí? O tú podrás hacer muchísimo dinero, pero el día que tienes un DHS de pérdida de territorio, ¿sí? Si eres un hombre diestro masculino, te va a impactar en tus arterias coronarias y tus arterias coronarias se van a abrir así, la íntima coronaria se abre. Tú puedes perder a tu esposa o puedes perder un carro, o sea, todos lo vivimos diferente, pero cuando hay una arteria coronaria obstruida, sí o sí el macho perdió territorio. Entonces, el cerebro no ulcera la íntima porque haya una falla o porque comiste muchos carbohidratos y todas esas tonterías que dicen por ahí. El cerebro ulcera las arterias para que fluya más sangre y tú puedes recuperar el territorio, para que tú tengas más intensidad de recuperar lo que necesitas para mantenerte como especie. Si no lo recuperas, eso se ulcera, y el día que lo recuperas o de plano sueltas la situación, la arteria se tiene que reparar y se empieza a obstruir de colesterol. El colesterol no sale por la mala alimentación. Al contrario, nosotros lo que más debemos de comer biológicamente como seres biológicos que somos son grasas animales y carne. El colesterol hace las hormonas, tanto la testosterona, y nos vendieron en alguna época en los 90 que desayuna tu cereal. Está bien, todo puedes comer, pero necesitamos comer cosas naturales. Entonces, ese colesterol cuando obstruye, vas al cardiólogo que te cuesta un dineral y ni la cardiología entiende de dónde viene el infarto. El infarto es generado por el cerebro, por el área peninsular, ¿sí? Entonces el cardiólogo te dice: oye, pues es que tienes la arteria obstruida, vamos a ponerte un stent, ¿no? Y te ponen ahí un stent, pero el infarto te va a dar tarde o temprano. Y Hammer descubre que si usted no resuelve su conflicto de pérdida más de 9 meses, en un lapso de 9 meses, el infarto va a ser mortal. El infarto es la epicrisis para drenar el edema que se hace en el cerebro y en la arteria. Es como limpiarla, ¿me entiendes?
Si usted no vivió el conflicto más de 9 meses, usted sobrevivió al infarto, ya no hay problema, nada más hay que entender esta información, no recaer en el conflicto de pérdida, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Hay personas que viven conflictos mucho tiempo, cosa que los animales no. El venado pierde territorio o el león le quitan a las hembras, él se va caminando y busca otro territorio. Nosotros estamos todo el tiempo estresando a los órganos y llega un momento que tantas recaídas en el conflicto puede ser causa de que ya no aguantemos una reparación y pues lleguemos a la muerte, que es cuando ya estamos ancianos, ¿no? Vivimos tantos conflictos que el cuerpo pues pierde su capacidad, porque tampoco somos eternos y esto no es la panacea ni para sanar todas las enfermedades, ¿sí? El problema es que la gente se está muriendo joven, se está muriendo intubada, se está muriendo con un montón de venenos. ¿Cómo se morían los abuelos antes? En su cama, dormidos y tranquilos. Oye, Rafa, se dice en la nueva medicina germánica que la muerte es un agotamiento biológico. ¿Cómo ve la medicina germánica o aborda la medicina germánica en algún momento la eutanasia? Fíjate, de eso sí nunca lo he visto, pero entendiendo las leyes biológicas, mira, yo creo que una persona que llega a un sufrimiento, a mucho dolor, es por iatrogenia, es por muchos daños que se han hecho con el exceso de químicos. Te puedo asegurar que quizá en el 90% de los casos, ¿sí? Y ahí, pues bueno, la eutanasia, o sea, dentro de la naturaleza eso no tiene sentido ni tiene lógica, ¿no? Pero bueno, somos humanos, estamos dentro de una cultura, tenemos valores, principios, moral, y bueno, ahí habría que debatirlo. Pero en lo personal con mis animales, yo he sacado animales de parvovirus, de moquillo, y simplemente mi decisión es que la naturaleza lo decida. Y bueno, en algunos casos, en la mayoría de los casos donde yo no puse antibióticos, dejé que los animales tuvieran sus epilepsias y todos, ellos salieron adelante. Entonces, yo digo, a veces mucha gente está sacrificando, por ejemplo, sus perritos cuando realmente en muchos casos van a sobrevivir. Pero el uso excesivo de medicamentos muchas veces inhiben las fases de reparación. O sea, el cuerpo tiene que doler para repararse. Desafortunadamente así es. El dolor es transformación, ¿sí? Tanto física como emocionalmente. O sea, me queda Exactamente, y ustedes claro. que se dedican a todo esto del coach, es que así es, o sea, el dolor es transformación por donde lo veas. Sí, justamente, muchas personas, y lo hemos también comentado en varios programas, que nos dicen, oye, pero es que ¿por qué tengo que ir al dolor? ¿Por qué me tiene que doler otra vez para sanarlo? Y pues es que es así, yo les digo, pues es que para sanar la herida hay que tocar la herida y te tiene que doler, pero pues tú decides si ese dolor lo pagas en abonos o vamos y lo pagamos de contado de una vez, ¿no? O sea, Claro. ¿Estás de acuerdo que muchas veces el dolor en los humanos es como 80% más psíquico y dramático? Sí, De hecho, dicen que a 100%. veces el dolor es una interpretación también. Claro, es como cuando éramos niños, se llevaba la mamá y se ponía toda histérica al médico, el niño cambia totalmente. Sí. Y es totalmente cierto. Fíjate, yo tengo una anécdota con mi hermana en algún momento tuvo un perro, un golden, y yo recuerdo que mi papá lo llevó a vacunar por la mañana, entonces le pusieron una inyección en una patita y mi hermana se fue a trabajar todo el día, el perro estuvo jugando, corriendo, saltando, y en la noche que llegó mi hermana de trabajar, el perro empezó a cojear y le tocaban la pata y dolía, o sea, el perro expresaba dolor. Y entonces dices, oye, ¿cómo es posible que no te haya dolido todo el día y en la noche sí? Y pongo el ejemplo del perrito porque digamos que es una conciencia no tan compleja como la de nosotros por todas las ideas que nos metemos durante nuestra vida, sino que, o sea, el ejemplo es, el perrito lo único que quería era que su dueña lo apapachara porque sufrió algo por la mañana y durante el día no había quien le proveyera de ese apapacho único que él sentía con mi hermana. Llegando mi hermana, se pone eso, mi hermana lo apapacha 5 minutos y el perro se vuelve a curar automáticamente. ¿El perro qué, perdón? Y el perro se vuelve a curar de su dolor automáticamente. ¿No? Sí, una vez que lo apapacharon, se le quitó el dolor. Pero si lo llevamos ese ejemplo, que tal vez es muy simple, de decir, bueno, pues es que el perrito quería que lo consintiéramos,
pero si lo llevamos al ser humano, pasa exactamente lo mismo. Hay algo que estamos buscando detrás, algo que nos queremos explicar, como decías, si no entiendo el conflicto y me causa un conflicto por el conflicto, ya ni siquiera me acuerdo del conflicto original, Claro. estoy peleado por estar enojado, estoy enojado con mi enojo y entonces eso, como decías, va acrecentando el problema. Y cuando llegamos con el médico a tratarlo, pues el síntoma que estamos viendo, pues ya no es el origen, sino ya es la consecuencia de una cadenita de cosas que fuimos arrastrando. Tú serías Ahora, muy buen terapeuta de la medicina germánica, Mau. fíjate que tengo la curiosidad, voy a meter Lo un tienes muy poquito más. claro, y claro, es que ese es el gran problema, o sea, aquí podemos ver que la gente fue al médico y la mayoría de las veces vas a comprar más enfermedad. Ojo, yo no estoy diciendo que no vayamos al médico, el tema de emergencias en la medicina es maravilloso, ¿sí? Hay algo que se llama emergencia, pero hoy la gente le duele el dedo y va corriendo, hoy la gente tiene una tosecita y se hace una PCR, que no sirve para nada, ¿sí? Y hoy una chica tiene nodulitos o crecimientos y le hacen una biopsia y eso es peligrosísimo. Una biopsia complica todo el proceso de reparación y son las causas más generales de melanomas, ¿sí? Y la medicina no entiende por qué una biopsia puede generar un melanoma. Nosotros ya lo sabemos gracias a Hammer. La mayoría de los osteosarcomas son generados también por punciones en el hueso. Rompen el periósteo, que es como un tejido de nervios, se hace un hoyo y la célula ósea empieza a crecer y hace un hueso para proteger, y crece, y crece, y crece, y crece. Y le dicen ignorantemente al paciente, esa célula de hueso se le va a ir al pulmón, pero si la célula de pulmón está conectada al cerebro antiguo y la de hueso está conectada al cerebro, no tiene nada que ver una célula de hueso, o sea, te interpretan una fantasía de que sale la célula de hueso por la sangre, nunca se ha visto una célula cancerígena en la vía hematógena, si no en las transfusiones sanguíneas nos contagiaremos de cáncer, ni en la vía linfática. Tendría que viajar la célula de hueso, viajar por todo el sistema y llegar al pulmón y convertirse en célula de pulmón y convertirse en una célula maligna. O sea, hay una cantidad de errores, de malas interpretaciones que nadie ya quiere cuestionarse, porque el médico desafortunadamente no tiene tiempo de ser médico, no tiene tiempo de escuchar a su paciente, te atienden en 15 minutos, no sé cómo sea en Estados Unidos, Menos. 10 minutos. O menos en el Seguro Social. Sí. Aquí en Bueno, allá Estados es Unidos carísimo, ¿no? También. te entiende Oye, ya tenemos reacciones. Mira, mi hermana ya dijo, mi bebecito, pero hablando del Golden. Oye, Mau, hay otra pregunta que ya comentaron aquí varias veces en los comentarios. Muchísimas gracias a todos por sus comentarios. Y que tiene que ver con las herencias. Ya lo han comentado varias veces aquí. Y el tema es, de pronto parecería como, cuando hablamos de esto, de que a una persona sucede un DHS y por ese evento empiezan a suceder cosas, bla, bla, es totalmente entendible, digamos, ¿no? Pero nos están preguntando, oye, ¿y qué pasa con los bebés? Cuando nacen con una enfermedad, ¿las enfermedades las heredamos o es que el bebé sufrió un DHS o lo sufrió la mamá durante la gestación? ¿Las enfermedades realmente se heredan o no se heredan? También tenemos aquí un comentario que nos dicen, las enfermedades no se heredan, las ideas sí. Y también es cierto, también hemos escuchado muchas veces que hasta los recuerdos se heredan dentro de las transferencias de padres a hijos. Pero ¿cómo ve esto la nueva medicina germánica? Bueno, como siempre les digo, la medicina germánica comprueba, por ejemplo, por qué un niño nace con síndrome de Down, por qué un niño nace con autismo, con leucemia, todo esto se explica y nos vamos a la primera ley biológica que les digo que es inquebrantable. A ver, el embrión, cuando está en el vientre, está conectado al cerebro, a las células, o sea, somos información. Una mujer, si vive un DHS en el embarazo, sí o sí, el embrión lo percibe también. O sea, un niño, por ejemplo, con síndrome de Down, la mamá vivió ruidos muy fuertes. Es el conflicto de la sierra circular. O sea, el embrión tiene códigos biológicos y arcaicos de percibir como rugidos de bestias o de animales depredadores, ¿sí? Una vez en TikTok me habló una señora, porque yo me la paso verificando, que tenía a su hijo con síndrome de Down y se aventó un vuelo a Japón o a China, no me acuerdo, 20 horas junto a la turbina. ¿Sí? La ciencia oficial dice que es por la trisomía 21. Tú puedes tener trisomía 21 y no tener rasgos de síndrome de Down. Yo también, eso no tiene nada que ver y esto se ha comprobado. Un niño con autismo,
hay que ver cómo fue el embarazo de la madre, si vivió sustos muy fuertes, ¿sí? Si se sintió atrapada. Los niños que nacen con epilepsias a lo mejor vivieron conflictos de sentirse atorados en el útero. Los temas congénitos, niños que vemos con deformidades, es porque sobre todo del primer mes al tercer mes, ahí se vive el DHS, ¿sí? Por eso es muy importante que la mamá tenga un embarazo, pues bueno, de amor, saludable, que no esté abandonada. Un niño puede hacerse obeso porque la mamá vivió abandono durante el embarazo. Un niño lo puedes activar obesidad si tú lo vas y lo dejas a la guardería, porque normalizamos, un bebé debe estar mínimo 3 años con su mamá. Un niño no lo tienes que llevar a ver una fiesta de tus hermanas y que vean las fotos de los niños cuando están en las fiestas, están así. Ellos no están diseñados para eso, ¿sí? Un niño ve una película pornográfica, ve una serie, ve una imagen sexual, lo puede constelar, le puede alterar su estado hormonal y le puede generar trastornos y comportamientos que, bueno, vemos como malos, pero se van adaptando. Entonces, todo impacta. Una mujer embarazada debe estar en paz y en armonía. Y no se heredan las enfermedades, lo que se heredan son los programas biológicos, ¿sí? Muchas gentes tienen diabetes porque la mamá tiene, el papá, entonces es una familia que está en lucha. Como que en manada Oye, vivimos oye, en la Rafa, y misma del lado del lógica, papá, ¿sí? y del Perdón. lado del papá, porque nos comentas de todo lo que sucede dentro del útero, pero del lado del papá, ¿cómo funciona? Realmente lo más importante para una cría es la madre. El papá realmente no influye mucho. Claro, ya una vez que la cría se está desarrollando, bueno, si es un hombre necesita una figura masculina, un líder. Se sobreentiende que una mujer cuando está sumisa es porque está femenina, está amada, está protegida, está en el nido segura. Y a una mujer cuando se frustra sexualmente, ¿sí? O no se siente contenida por el macho, cambia su lateralidad del cerebro, se masculiniza y se pone más agresiva y más ruda para poder sobrevivir. Por eso muchas mujeres, sobre todo diestras, cuando se separan de la pareja, quedan muy maníacas, ¿sí? O cuando les son infieles, es muy normal, bueno, que en muchos casos desarrollen un virus del papiloma. El virus del papiloma no es por contagio. Antes de que aparezca el virus, los virus son información, realmente, no son algo tóxico como es la definición. Para que una mujer tenga BPH, primero su cerebro debe recibir el DHS, en el cuello del útero y en las venas coronarias, se ulcera la mucosa del exocervix para no sentir, porque en ese momento no es apta con ese macho, ¿sí? Se ulcera el tejido, pierde sensibilidad, le puede afectar a su menstruación, no está femenina, porque perdió al macho, perdió el territorio. Cuando la mujer agarra a otra pareja o perdona o resuelve el conflicto, viene el BPH a cicatrizar. Si ya hubo un cáncer muy fuerte, es porque la ulceración fue más fuerte. El BPH es la fase de reparación. O sea, como que todo está al revés y hoy están haciendo una brutalidad, están vacunando a las niñas de 11, 12 años. No hagan eso no sirve para nada. ¿Sí? No, al contrario, o sea, dada la explicación que estás dando, la estás vacunando contra la cura, no contra la enfermedad, ¿no? Exactamente. A ver, ¿cuánta gente se picoteó ahorita en el coronavirus y se sigue enfermando de los bronquios, de la garganta? Porque son programas biológicos que tenemos desde hace millones de años. Eso no se puede desaparecer. No hay enfermedades nuevas. Tendría que haber órganos nuevos para que haya enfermedades nuevas. Y ahora que están sacando lo del virus del mono, ¿no? Que ya también lo están haciendo como que es algo muy fuerte. Este virus del mono, ¿qué vendría a ser, Rafa? Pues bueno, por hablar de eso me quitaron mi cuenta de TikTok de 160,000 seguidores el día hace una semana. Ok, entonces hablábamos Pero de... bueno, ¿qué es eso? Aquí en Facebook hay como más libertad. Mira, es más de lo mismo. Todo lo que es epidermis, todo lo que es en la piel son conflictos de separación. Entonces, ellos lo tienen claro. Hasta te dicen, guarda distancia. Nosotros no nos podemos guardar distancia. Nosotros somos seres de contacto. Y ves las imágenes y te sientes atacado o piensas que es contagioso y eso activa la dermis, la piel más primitiva que es protección. Este nuevo show que están haciendo es herpes zóster, no es más que eso, y dermatitis o conflictos de piel. No hay nada nuevo, te digo. Solo es el nombre, la psicosis y, bueno, generar miedo para después controlar. ¿Sí? Es impresionante, realmente estamos viviendo una época, no sé si, o por lo menos a mí es la que me tocó vivir,
muy drástica, muy caótica. Claro. Rafa, tú y yo estamos desde que empezó esto del bicho, o sea, tratando de que la gente pues ubique que no hay que tener tanto miedo, ¿no? Que hay que informarse, pero desde las fuentes fidedignas, no desde las fuentes que quieren que sigamos viviendo ese miedo realmente. Y bueno, si te borran una cuenta, obviamente por algo es. Claro, sí, 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 sí. ¿Ves? Tenemos otro comentario aquí de una chica, porque obviamente me gusta también que la gente se lleve, pues, algo de lo que ellos quisieran saber sobre su situación. Perdí el comentario. Ah, aquí está. Dice, ¿qué pasa que no sano las úlceras varicosas, pierna izquierda, mucho ardor, dolor, más del año y medio sufriendo? Bueno, aquí estamos hablando de conflictos femeninos. Las venas son tejidos que están controlados por el lado izquierdo del cerebro, que es el que controla los estrógenos femeninos. Por eso la mujer se enferma más de hemorroides, varices, ¿sí? O sea, todo eso es una enfermedad de mujer, por así decirlo, porque tienes que estar en un estado hormonal femenino. Y las arterias están relacionadas con conflictos masculinos. Yo te lo decía, pérdida de territorio, se ulcera la arteria. Si una mujer está menopáusica, el conflicto de pérdida lo vive como un macho, se le ulceran las arterias. Si un hombre está femenino, va a tener varices, va a tener hemorroides, ¿sí? Pero entonces aquí estamos hablando de una desvalorización con muchas recaídas. O sea, cuando las venas se abren, se ulceran, es para eliminar, ¿sí? Entonces ella está viviendo algo que no puede eliminar en su vida constantemente, así lo interpreta la biología. Entonces se abren y después hacen trombos o se rellenan, se reparan, se inflaman, ¿sí? Y entonces se abren, se inflaman, desinflama con medicina o sigue en su conflicto, o sea, está estresando constantemente esos tejidos por una situación que quizá ya normalizó y cree que es vivir así. Es que nosotros los seres humanos, a mí la gente cuando me conoce, ay, ¿a poco sí es normal vivir así? No, no es normal vivir con tanto conflicto. No es normal vivir con una situación de desvalorización tanto tiempo. No es normal. Entonces, el síntoma podríamos decir que es proporcional a la masa conflictual. Es proporcional a las recaídas del conflicto. Pero ¿qué pasa? Como tú decías, nos obsesionamos por el síntoma, agregamos más cosas y no vamos a la causa, que hay que buscar el DHS, ¿sí? Que tiene que ver, casi seguro que es con pareja, pero hay que ver la lateralidad, si es del lado izquierdo, derecho, que esto, bueno, es un tema apasionante, pero pues no voy a hablar ahorita, nos llevaríamos horas. Pues tenemos que hacer otro programa para hablar de eso, pues ya que. Sí, oye, tenemos que expandirlo y te están preguntando aquí si ya no tienes tu cuenta en TikTok. Bueno, afortunadamente, como sabía que ya me la iban a quitar, hice una de respaldo que se llama Percepción Biológica, que ha crecido bastantito, no como la que tenía, y ahorita estoy en esa, ¿sí? Ah, ok. Pero Percepción sí, biológica. no, ya fue brutal la censura. Siempre que hablaba del contagio, VPH, del SIDA, de los piquetes, y sobre todo del cáncer, pues es que mucha gente ya está descubriendo este conocimiento que, ojo, lleva más de 40 años. No es algo nuevo, ¿sí? Dice Antonio de Jesús, hagan otro programa. Dice aquí, si existe un tumor y logro resolver el DHS, ¿el tumor desaparece o solo queda ahí? O sea, ¿se calcifica ahí o pasa lo que sucedió conmigo que se desvanece? Bueno, muy buena pregunta. Es que depende del tumor. No todos los tumores se comportan igual. O sea, hay tumores que en la fase del conflicto crecen, como en tu caso, y hay tumores que en la fase de reparación crecen. Por ejemplo, un tumor de estómago, en la curvatura mayor del estómago, en fase de activa crece, ¿sí? Si la persona resuelve el conflicto ¿cómo se dice?, de enojo territorial, deja de crecer, ¿sí? Por ejemplo, los nódulos pulmonares en fase activa crecen. Cuando la persona pierde el miedo a morir, dejan de crecer y va a entrar una tuberculosis. La tuberculosis es la reparación de un cáncer de pulmón. En la Segunda Guerra Mundial hubo mucha tuberculosis, porque imagínate, el miedo a morir que hubo fue brutal. Se acabó la guerra. Oye, y empezó mucha tuberculosis. ¿Y el asma va de la mano de la tuberculosis? No, el asma ya se involucra la musculatura de la laringe o la musculatura bronquial. Es que hay asma laringea y hay asma bronquial. Esta se desarrolla por un DHS de susto, de miedo paralizante. ¿Sí? Hay que encontrar los rieles. ¿Qué son los rieles? Una persona que tiene asma, riel en inglés es, perdón, rail en inglés es track, pistas, son
o asociaciones que hace el cerebro, conexiones que le hacen revivir el conflicto. O sea, para el cerebro, volver a revivir ese abuso sexual o recordarlo es real, ¿sí? Entonces, un asma puede ver, a lo mejor, un niño que en su casa vio muchas peleas, o que el papá llegaba borracho y lo paralizaba, ¿me entiendes? Entonces, ese niño fue tan impactante este conflicto que pasan los años y huele el alcohol, o ve a papá, o algo pasa que activa nuevamente el asma, ¿sí? Por eso es importante observar los rieles, o sea, por qué la persona sigue psíquicamente también recayendo en el conflicto. Hay que ser un investigador muy preciso porque cada caso es diferente, ¿sí? Entonces dice Pauli, entonces, ¿queda ahí el tumor o deja de crecer? Que no le quedó muy Bueno, claro. es que vamos a lo, por ejemplo, a ver, si es un tumor de glándula mamaria, en fase activa crece, si resuelve el conflicto de preocupación y pelea en el nido, si lo resuelve el cerebro, si tiene micobacterias, lo va a caseificar, si no tiene, se encapsula. La naturaleza es tan maravillosa que si no tiene la forma de resolver, busca cómo. Entonces, muchos tumores ya son inocuos, ya están encapsulados. Cuando ustedes les encuentran un tumor encapsulado, hagan fiesta, ya se resolvió el conflicto, ¿sí? Pero se encapsula porque no hay bacterias, porque nos llenaron de antibióticos, nos llenaron de vacunas. Eso es antibiológico. Ningún animal, más que los perros que son domésticos, ningún animal, llevamos millones de años de evolución y hasta ahorita en 100 años para acá resulta que necesitamos piquetitos. Oye, y Rafa, las alergias, eso es muy interesante porque justo nos están mencionando las alergias. ¿De dónde provienen? ¿Por qué son alergias a 20,000 cosas que ni siquiera los doctores entienden y te ponen casi un diagnóstico al azar? Puede ser esto, puede ser el otro, puede ser aquí. Por ejemplo, la alergia a los cacahuates que puedes incluso morir, la alergia a los piquetes de abeja. Bueno, tú no puedes hacer alérgico a algo que no hayas conocido previamente. Volvemos a lo mismo, cada caso es particular. Si yo tengo alergia a los cacahuates, hay que buscar el DHS que tuve un día con los cacahuates. O sea, Las realmente es alergias una son memoria. Se activa memorias una memoria. sensoriales, son memorias Ok. sensoriales, ¿sí? Por ejemplo, si yo de repente estoy comiendo pescado, ¿no? Y me llaman por teléfono y me dan una noticia totalmente de que viene un peligro, ¿no? Entonces mi cerebro dice, viene un peligro, es un DHS que es dramático, inesperado, y mi cerebro dice, viene peligro, ¿cómo le haces para percibir el peligro, evitarlo? Ulceras la mucosa nasal para poder oler mejor, ¿no? Ahí se activó la fase activa. Después, ya solucionas el conflicto y viene una rinitis o una sinusitis, se inflama la mucosa y se repara y hay moco y secreción. Después que yo huela el pescado, se me va a activar nuevamente el programa, Porque ¿sí? lo asociamos en ese momento. Exactamente. Y la gente gasta un dineral, pero hay que encontrar los rieles, los rails, hay que encontrar esas pistas, ¿sí? Hay que observar y Las ver, a ver, rutas. cuando me da una alergia, ¿por qué es? El polen, esto, y te pudo haber pasado de bebé, ¿sí? O sea, es que la biología percibe sin que nosotros le digamos, o sea, Hammer en sus libros te pone, el cerebro piensa contigo, tú no piensas con o sea, el cerebro ya tiene una forma de interactuar en la realidad que pues no controlamos, pero él simplemente te está defendiendo. En conclusión, una alergia es para defenderte, te está diciendo, hey, hay un peligro, ¿sí? Aquí hay una pregunta que hace Pauli también, que me recuerda algo que se me hace muy interesante. Dice, ¿por qué si yo me resfrío a mi bebé, ¿no? O sea, se contagia, pero me lleva a, por ejemplo, las mujeres, las amigas, cuando hay una amiga muy cercana, llega un punto en que tu periodo empieza como a sincronizarse. No es un contagio, no puedes contagiar la menstruación, Sí, sí. pero el hecho de convivir constantemente con estas mujeres o esta mujer hace que se sincronicen. ¿Tiene algo que ver más o menos con la pregunta? O sea, ¿te sincronizas de alguna manera? Claro, Mayra, fíjate, estás utilizando el sentido común, que es lo que se necesita para comprender estas leyes, y es lo que se ha perdido, el sentido común y la lógica, ¿sí? Entonces, bueno, cuando una mujer menstrua igual que otra, es porque biológicamente tiene un propósito, ¿sí? El macho, es que mira, aquí ya entran otros temas que si le metemos nuestros valores no Es, vamos a entender, o sea, la sí, mujer, es como entender la sincronicidad de la vida, ¿no? Hay un experimento bien interesante en física donde ponen sobre una tabla, ponen
ponen 5 metrónomos, de esos que todavía se usaban antes, ¿no? Sí. De los de la palanquita. Ponen 5 metrónomos y los van iniciando el movimiento uno tras de otro, y tras cierto periodo de tiempo todos se sincronizan y todos van a la par. Cuando se supone que un metrónomo está hecho para llevar una medida y que no se modifique, porque entonces, bueno, un metrónomo se utiliza para la música, ¿no? Para cuadrar la música en tiempos. Entonces, pero dado un tiempo, todos se sincronizan y todos van a la par y solo se escucha un tac, 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 tac. ¿Cómo es posible que se sincronice? Pues porque debemos de entender pues que la vida funciona así, ¿no? Que es una sincronicidad y que el cuerpo se va a ir adaptando y se va a ir moviendo para esos lugares donde requiere repararse. Ahora, como lo decías bien, Rafa, la reparación no necesariamente tiene que ser agradable, bonita y cómoda, Claro. sino que seguramente va a ser dolorosa, va a ser incómoda, nos va a poner en situaciones complicadas, pero... Ojo, o nos puede matar la fase de reparación, hay que decirlo. Nos puede matar también. Sí, exactamente, nos puede matar. Y el punto y la conclusión a la que creo que estamos llegando el día de hoy es, al final todo tiene que ver con conflicto. Y es, si tú empiezas a hacer las paces con cada conflicto, si lo empiezas a ver como una circunstancia natural de la vida, donde la vida no es lineal, la vida tiene muchas aristas, tiene muchos caminos, tiene muchos colores, sabores, olores, y empezamos a fluir en la vida de manera natural, es decir, aceptando y agradeciendo cada momento que viene, porque así tenía que ser. Claro. Creo que en ese momento podemos empezar a dejar de pelearnos con la vida, dejar de pelearnos con las personas, dejar de pelearnos con las circunstancias, con las situaciones, y probablemente eso nos funcione más que una vacuna. No, hermoso lo que dijiste, y esto lo explica la quinta ley biológica, y efectivamente, o sea, se trata de respetar, ¿sí? Y efectivamente dejar que el cuerpo haga su proceso. En algunos casos necesitamos ayuda. Nosotros los seres humanos somos tan complejos, como decías, que nuestros conflictos llegan a ser muy intensos, ¿no? Y sí, cambiar la connotación y el concepto que tenemos también del conflicto, porque gracias a que yo un día me desvaloricé, me revaloricé, ¿sí? Gracias a un día que perdí, pues me hice más fuerte, ¿sí? O sea, gracias a los conflictos crecemos y como especie seguimos adaptándonos, seguimos creciendo. Nosotros tenemos vestigios de arcos branquiales, ahora tenemos bronquios, o sea, salimos del agua y moríamos, pero no sabíamos qué era la muerte. Hoy creemos que es la muerte, pero ¿qué es la muerte? Igual y ni existe, ¿sí? Igual es un proceso continuo intermitente, ¿no? Ya nos podemos meter ahí filosofías espirituales, hindús, lo que tú quieras, pues ¿no? Dicen, ¿no? Que incluso la luz que dicen que ves, ese túnel y esa luz puede ser el nacimiento. Exactamente, incluso, ¿no? O sea, entonces, estamos llenos de creencias, ¿sí? Y para mí, esto me ha dado muchas respuestas porque estamos en un cuerpo biológico, o sea, si estamos dentro de leyes de la naturaleza que independientemente de mis opiniones estamos sometidas a ellas. Aquí no es mi opinión, no es el Dr. Hammer, porque el Dr. Hammer esto no lo inventó él descubrió leyes biológicas. Explicarlas es el desafío, que la gente las interiorice y las comprenda, pero a mí no me tienes que creer. Pero yo veo a mis perros, veo a los gatos, veo a los animales y digo, wow, ya los ves con otra visión, ¿no? Y dices, ok, yo no soy un animal, pero ese animalito que tenemos es muy importante y muy necesario. Escúchenlo. Eso es con lo que yo puedo ir concluyendo. ¿Sí? Fíjate que a mí, desde que te conocí, Rafa, y que te he escuchado mucho, como te dije, o como lo comenté, yo era bien hipocondríaca, pero ahora realmente, o sea, aquí te acostumbras a ir al doctor, porque incluso la gente ni siquiera trabaja por tener un buen sueldo, sino un buen seguro médico. Es increíble el miedo en el que vive la gente de no enfermarse. Y aquí, por ejemplo, como dice Pauli, si fuera por sincronización, las enfermedades, todos estaríamos contagiados. Y lo que no nos damos cuenta es que la enfermedad real es el miedo. Y sí, mucha gente está contagiada. Y hay muchos otros como nosotros que estamos queriendo decirles, la enfermedad real es el miedo. De hecho se dice que lo opuesto al amor es el miedo, ¿no? Claro.
Entonces, Ojo, y el considero miedo yo- es necesario hasta para a veces para sobrevivir. Si el ciervo con miedo puede tomar una decisión. El problema es que nosotros nos quedamos ahí paralizados, ¿sí? yo creo que hay un Creo miedo que biológico y un miedo Ándale, psicológico. El miedo un miedo creado, biológico inventado, sí, totalmente. es parte totalmente de sí, nuestra el sobrevivencia. miedo como mecanismo de defensa y el miedo como mecanismo de, no sé, Sobrevivencia. de abstracción de la realidad, ¿no? Claro. Así es. Oye, Rafa, nos oye, dicen, Rafa, dale, sí, Mau, tú sí, y yo adelante, siempre Manu. peleando el micrófono. No, es que antes de que se me pase, nos sugieren que hagamos un programa, si estás de acuerdo, sobre las constelaciones que, como bien dices tú, está mal traducido porque son configuraciones. Y también estaría padre abarcar ese tema porque creo que se ha desvirtualizado mucho realmente cierta información y estaría padre pues abarcar todo lo que Sí. nos nutra, ¿no? Nos lleve a concientizarnos porque no se ve muy bonito todo lo que están queriendo crear en estos tiempos. Y no, pues ya sabes, avísame con tiempo y con gusto damos el aporte. Pues creo que tenemos muchísimos temas, se quedan muchísimos temas abiertos, muchas preguntas también que no alcanzamos a contestar, Rafa, pero como decíamos, al final creo que el punto de partida es empecemos a ser conscientes, empecemos a dejar de pelear, el conflicto o la lucha, la pelea, pues al final solo, bueno, yo suelo decir, la violencia solo engendra más violencia, ¿no? Claro. Y si violentamos nuestro cuerpo, si violentamos nuestra mente, si violentamos nuestras emociones, pues seguramente el resultado no va a ser tan bonito y nuestra vida no va a ser como esperaríamos que sea. Entonces, pues muchísimas gracias, Rafa, una vez más por compartir este mensaje. Tenemos muchas preguntas abiertas que, pues obviamente, queda la puerta abierta, Rafa, para que hagamos otro y más programas porque hay muchísimo de qué hablar. Y pues no nos queda más que agradecerte el No, día y de tenemos hoy. que Hoy hacer sí algo nos allá, extendimos. tenemos que hacer algo allá en USA. Tenemos Sí, que sí, hacer algo sí. acá en Estados Unidos definitivamente. Estoy creando, tú sabes, como hablábamos, sincronía. Estoy creando gente con la que podamos realmente abordar estos temas. Claro. Porque si bien quisiéramos despertar, tener la varita mágica para que la gente abra los ojos, es un proceso que ya llevamos añitos haciéndolo, Rafa, pero creo evolucionando. Pero Sí. creo que va evolucionando definitivamente. Así es de que pónganse todos atentos porque seguramente muy pronto estaremos haciendo un congreso al que obviamente vamos a abrir invitaciones y pues pónganse atentos al programa porque vamos a estar dando noticias sobre esto, vamos a estar creando este movimiento, yo diría es un movimiento de paz, un movimiento de paz contigo, con el mundo, con todos. De luz. Y como decía Gandhi, pues la paz no es la meta, la paz es el camino, y pues hoy nos los vienes a confirmar ese mensaje, Rafa. Muchísimas gracias, Rafa, por estar aquí esta noche. Hoy sí nos extendemos muchísimo en el programa, nos encantaría quedarnos más, pero nos cierran la puerta, así es de que... Con Rafa no hay manera de no extenderte, la gente siempre está muy pendiente de lo que traes, Rafa. Nuevamente, gracias por tu luz, gracias por tu guía y pues gracias a todos por conectarse. Cada vez nos damos cuenta, Mau, que somos muchos los que queremos despertar. Pues bueno, gracias y que tengan una noche reparadora. Exactamente, una noche reparadora y en paz, no se peleen si hay un mosquito volando por ahí, hagan las paces con el mosquito, que seguramente tiene algún propósito también de poder estar ahí. Muchísimas gracias a todos, muy buenas noches. El programa se queda grabado, recuerden, si lo quieren compartir para que alguien más lo escuche, vea el mensaje y obviamente seguir a Rafa en sus redes para seguir conociendo más de esto. Percepción biológica, así me encuentran, o rafamejia.com, es uno nuevecito. Tengo dos, siempre hago dos por lo mismo. Con razón no te podía etiquetar en TikTok, pero te encontré. Percepción biológica en TikTok y a seguirle. Nos podrán tirar 20,000 redes, pero esto no lo para nadie. Claro. Así es. Muchísimas gracias a todos y buenas noches. Muchísimas gracias, Rafa. Nos vemos la próxima. Un abrazo, bye. Gracias.